la tablita, ¿no? De presión, volumen, temperatura. Por las ecuaciones de estado, ¿no es cierto? Entonces decimos el volumen de A. Entonces eso empezamos a calcular y decimos, número de moles tenemos 1, la constante 0,082 por la temperatura de A nos dice 600. Listo. Entre la presión de A tenemos 25 atmósferas. Ya, redondeando 1,97. ¿Cuánto le sale? Dale eso, Inge. Entonces, total tenemos 32,8 me da. 8, sí. ¿No es cierto? Haciendo una combinación del estado D al estado A. Quiere decir este recorrido. ¿Sí? Si se dan cuenta, ese recorrido llegaría a ser un proceso adiabático, pero de compresión. Si es un proceso adiabático de compresión, entonces tenemos que utilizar sí o sí lo que llegaría a ser la constante gamma adiabática. Para ello nosotros sabemos que la temperatura inicial o el volumen inicial va a ser igual a la gamma menos 1. Y lo mismo, ¿cuánto vale el CP en monoatómico? Cinco medios, sí. 5 medios, ¿no es cierto? Estamos hablando de gas monoatómico. Nos dice que CP va a valer 5 medios. ¿5 medios de qué? De R. ¿Cuánto vale CB? Y al multiplicar entonces nos damos cuenta que también podemos simplificar el 2 con el 2. ¿No es cierto? Entonces simplemente nos va a quedar 5 medios. 5 tercios, perdón. 5 tercios. ¿No es cierto? Y 5 tercios va a ser igual a 1, redondeando 1,67. 1,67. Listo. Entonces, ese es el valor de gamma. Si decimos 1,67, ¿no? 1,67 y le restamos 1, nos daría 0,67, ¿no es cierto? Entonces, gamma menos 1 va a valer 0,67. ¿Sí? Entonces, nuevamente, volviendo a nuestra ecuación que estábamos realizando, decimos violentamente la temperatura de A, 600 grados Kelvin, la temperatura de D, 400 grados Kelvin, y esto por el volumen de A. El volumen de A va a ser igual a 1,97. 1,97. Y esto dice que va a ser elevado, entonces hemos dicho 1,67 sería gamma, menos 1, 0,67. Entonces elevado a 0,67. Listo, entonces acá tenemos un valor. Tenemos entonces el volumen de D a la gamma menos 1. Va a ser igual a 2,36. Entonces ya tenemos una ecuación más reducida y más fácil de resolverla, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos utilizar ambos miembros. Vamos a sacar la raíz, pero con este índice. Y gamma menos 1 sabemos que equivale a 0,67. Entonces, raíz de 0,67. Para ambos miembros. Al colocar entonces 0,67 que equivale a gamma menos 1,
y aquí 0,67. Entonces, esto se va a simplificar con esto. Y solamente nos va a quedar el volumen de D. El volumen de D, entonces, ¿a qué va a ser igual? Decimos a la raíz. A ver, ¿dónde está mi raíz? Espera un momentito. Aquí. Decimos 0,67. ¿De qué? De 2,36. Entonces el volumen de D me va a dar 3,6. 3,6. ¿A ustedes cuánto les da? Entonces el volumen de D es igual a 3,6. ¿Se ha comprendido esto, señores? Hola. ¿No es cierto? Entonces, utilizando el mismo mecanismo de resolución, podemos encontrar el valor del volumen de B, de este volumen de B. ¿Sí? Si hacemos ¿cómo es? Si interactuamos los estados B y C. Entonces, interactuando los estados B y C, entonces llegaría a ser así violentamente. A ver, vamos a hacer. C, que llegaría a ser también adiabático, pero con la única diferencia entre D y A, el de B y C es de expansión, de DA es de compresión, ¿cierto? Es un proceso adiabático de compresión. Pero el mecanismo de resolución llegaría a ser el mismo. Entonces decimos temperatura de D por el volumen de D a la gamma menos 1 va a ser igual entonces a la temperatura de C por el volumen de C a la gamma menos 1. Listo, entonces, al igual que en el anterior ejercicio hicimos, de la misma manera conocemos, por ejemplo, que gamma menos 1 va a valer igual a 0,67. Ya tenemos este valor. Temperatura de C tenemos 400, temperatura de D tenemos 600, volumen de C tenemos 32,8 y gamma menos 1 sabemos que es igual a 0,65. Trabaja a temperatura constante, ¿no es cierto? Entonces, también puede encontrar, ¿no? Haciendo la combinación de estos tres valores para encontrar este cuarto valor. Es decir, más o menos aquí va a salir. Aquí va a estar el punto D y el punto B ahí abajo, ¿no? En ese orden va a estar. Ya, lo puedo borrar esto, perdón, del estado A al estado B. ¿Qué proceso es, Nicolás? Nico. Si el Nico ya se ha ido, ya. No, no, estoy aquí. ¿Cómo Nico, amigo? Ya puedes, dime, no te enojes, Nico, porfa. No, no, no. ¿Qué ¿Qué pregunta proceso es, dije? Nico? ¿Qué proceso estamos hablando del punto A al punto B? ¿Cuál era la pregunta dije? Por eso, ¿a qué proceso se refiere del punto A al punto B? Entonces tenemos todos los valores. A ver, reemplacen valores, entonces decimos número de moles igual a... ¿Cuánto era el número de moles? Ya, entonces R en calorías, 1,987 por el neperiano, nos indica de volumen de B, 17,91. 17,91 y volumen de A, 1,97. Ya. ¿Cuánto le sale? Ya, a los demás, 2,600. 2,600. Ya. Ya, a los demás.
Ingeniero, a mí me salió 2631.57. Ya, a ver, vamos a comprobar nuevamente acá. Mi calculadora también creo que está un poco. Igual a mí, el mismo me salió. A ver, ahí me sale 2631,57. ¿A ustedes? Eso, ingeniero, lo mismo me salió a mí. No Sí, sé, exacto, ese calcular. salí. Sí, y 57 se queda porque después son números pequeños, ¿no es cierto? Ya no se puede redondear más. 57. Tenemos el proceso de C a D. De C a D. Entonces, según la primera ley de la termodinámica, que la variación de energía interna es igual al calor menos el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la variación de energía interna es igual al mismo valor del trabajo, pero con signo negativo. ¿No es cierto? Todo parte de la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces decimos que de D a C es un proceso adiabático. ¿A qué es igual la variación de energía interna? Ya, entonces tenemos N por CD o CP. CD. En el proceso A nos faltaba eh, la entalpía. La entalpía nos faltaba. Ya. Luego tenemos la variación de temperatura. La variación de temperatura entonces sería temperatura final, en este caso C, que llegaría a ser a 400. Y la inicial sería 600. Ya, ¿cuánto sale? Hola, hola. En este proceso, la variación de entalpía del proceso B al proceso, del punto C al punto, del punto B al punto C, entonces sería lo mismo, únicamente cambiando, ya no es CB, sino es CP, ¿no es cierto? Y de la misma manera vamos a decir entonces 400 menos 600. ¿Cuánto sale eso? Y Áñez, ¿cuánto te sale la variación de entalpía de B a C? ¿Qué tal a los demás? ¿Cómo es Altamirano? Del punto A al punto B, de la misma manera tienen que encontrar lo que es la variación de entalpía. ¿Sí? Pero del punto A al punto B se dice que es a temperatura constante. Entonces la variación de entalpía y la variación de energía interna es igual a cero, ¿no? Por ser un proceso isotérmico. Listo, entonces, a ver, sumen los valores, ¿cuánto les da? Hola, hola. Un Ya, momentito.